Señor Julio César Márquez, dentro de poquitos días, ¿verdad? Se van a cumplir... 5 de junio. 5 de junio, sí, 7 años. 7 años, el próximo 5 de junio, 15 días más. ¿Sigue doliendo mucho? Cada día de mi vida, después del 5 de junio, ha sido un día de dolor. En lo personal, extraño a mi hijo como el primer día, o incluso yo creo que más, porque pasé de un estado de shock a tener con certeza plena de la ausencia definitiva. Y además lo que he vivido, o lo que se ha vivido en mi familia, con mi esposa y con mis hijos, pues nos ha llevado a esta situación de que no sabemos si un día, al final del día, vamos a decir gracias por cómo estuvo el día o agradecer porque ya terminó simplemente. Es decir, que se ha literalmente enfermado del alma. Sí, definitivamente es algo que yo creo que nadie o ninguna persona está preparado para afrontar, para vivir, y lo digo de corazón. No es lo natural, lo sabemos, y aunque lo fuera, yo creo que no es algo que se pueda ni siquiera explicar de cómo se puede sentir uno cuando ves a tu hijo que en la mañana lo entregaste con una sonrisa a personas que te lo cuidaban o que lo atendían en el transcurso del día, y en la mañana verlo en una plancha fría, no se lo desea a nadie, la verdad. Padre Consuelo, usted le ha dado una importancia grande a la necesidad del diálogo, y la verdad es que si uno revisa los mejores tratados respecto de los conflictos, se va a encontrar siempre con la necesidad del diálogo, de la negociación, del sentarse a la mesa a resolver los problemas. Pero México es un caso particular. ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones de un posible diálogo? Mire, cuando nos encontramos ante la situación de negación total a la atención a las familiares de víctimas de personas desaparecidas, cuando vimos nuestra pequeñez, cuando vimos que en México no teníamos experiencia alguna en casos de personas desaparecidas, cuando vimos que Naciones Unidas lo reconoce que la desaparición de una persona es la peor tragedia que le puede suceder al ser humano, porque cuando lo tienes muerto, ahí está. Así es. Le puedes decir adiós, puede empezarse un proceso de duelo, pero cuando no sabes dónde está, y están las notas de que aparece tanta gente tirada, tanta gente quemada, la familia tiene una situación muy difícil. Empezamos a buscar medios, caminos para abrir puertas para la verdadera investigación. Y fue precisamente Javier Sicilia quien tocó la puerta de la Procuraduría, este hombre que también le habían arrebatado a su hijo la violencia, y que en esa desoladora situación sale a las calles, y él, sin saber, se empezaron a juntar gente que empezaban primero que era de antisecuestros o de secuestros, luego se dieron cuenta que el problema que estaba corriendo en la sociedad mexicana eran las desapariciones. Cuando él tocó la puerta y nos abren la puerta, después de nosotros tener años de tocarla y que no nos hacían caso, empezamos a ver que ese podría ser un caminito. Por supuesto que el diálogo implica el reconocer al otro también como una persona que tiene algo que aportar importante. Entonces teníamos que reconocernos las familias, las autoridades y nosotros como organización civil como actores importantes, pero teniendo como centro a las personas desaparecidas. Es decir, necesitamos encontrarlas y necesitamos encontrar quién era responsable de esta desaparición. Entonces el diálogo se da en condiciones en donde no nos quedaba otra, y se dio en condiciones en donde éramos muy diferentes, pero fue la única manera que pudimos abrir el camino. Se necesita que haya condiciones, se necesita que haya voluntad política, se necesita que haya conocimiento del tema, y se necesita poner al centro a las personas y no nuestros intereses particulares de cada uno de los actores que estamos. Entonces, en México creo
que el diálogo debe de ser la herramienta que nos abra más caminos, pero necesitamos juntos vivir esta experiencia. Nosotros desde 2011 empezamos hasta 2016 y ya últimamente es cuando reconocemos, nos dimos cuenta que era el diálogo lo que nos había llevado a este nivel. Entonces es un camino que hay que construir día a día, donde la confianza, donde las desconfianzas pasen a ser poco a poco una plataforma de confianza, ¿no? En donde verdaderamente las relaciones de papel y de meramente legales se humanicen, ¿no? Este factor, este ingrediente que es el diálogo, es lo que hace posible hacer cambios en donde vemos situaciones frías y de lejos que no nos interesan. Profesor Edwin Panstra, ¿cuántos años lleva usted estudiando México? Ya no recuerdo, creo que son más de 30. Pero yo se lo preguntaba por una razón específica y no por la edad que podemos tener a estas alturas del partido, sino porque el año 2000, usted lo sabe mucho mejor que yo, fue un año de gran esperanza. Cambio político en México, se iba a un partido que estaba 71 años en el poder, se había terminado la Guerra Fría, en fin, todo auspiciaba el éxito de uno de los 3 países más grandes de América Latina. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sí, es una pregunta muy difícil, pero yo creo que viéndolo desde el punto de vista de las diferentes interpretaciones que han generado la comunidad de los politólogos, de los sociólogos, nosotros como antropólogos, los historiadores, creo que yo he siempre pertenecido a una escuela o una corriente de pensar en donde nunca quise invertir toda la esperanza en la transición partidista, incluso en el 2000. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta hasta por qué y cómo hemos llegado a este grado de descomposición que existe actualmente, creo que yo, como lo estoy intentando de entender, se necesitan 2 vertientes. La primera es una vertiente política, cultural, social, que tiene una larga trayectoria. Es la de la impunidad, la de la corrupción. Eso no está vinculado propiamente hablando con el narcotráfico. Eso ha existido en México y en otras partes de América Latina con débiles o comprometidos o poderes políticos capturados por intereses económicos desde hace muchas décadas. Si uno revisa históricamente la violencia política, por ejemplo, en los años 40 y 50 del pasado siglo, en el campo de Veracruz, índice de homicidio comparable a Medellín en los 80s, pero nada más que muchos de eso no sabemos. ¿Y por qué muchos de estos crímenes no son resueltos? Porque los perpetradores fueron protegidos políticamente. En ese sentido no hay mucha diferencia. Entonces existe una gran tradición donde las élites políticas y económicas a los diferentes niveles, no solamente son los multimillonarios a nivel nacional o los capitanes de la industria en diferentes partes, pero son los caciques locales, los poderes locales. Esta vertiente tiene una profunda tradición, lamentablemente, en México. Ahora, a partir del 2000 y a partir del 2006, ese sistema de compromisos de protección y de no darle seguimiento o de tener una justicia simulada, se añada una dinámica de violencia generado por el crimen organizado y empeorado, intensificado por la estrategia de la militarización, de la política de la mano dura por parte del gobierno. Esto es encima a un sistema que ya de por sí era un contexto muy propicio para la impunidad, pero el costo humano que genera eso, la violencia nueva con el narcotráfico y la diversificación del crimen organizado, los secuestros, extorsión, más allá del narcotráfico, ese constituye, a mi modo de ver, la mezcla que pueda por lo menos parcialmente explicar la descomposición actual que estamos viendo. Decíamos que se van a cumplir dentro de pocos días 7 años de la tragedia de la guardería ABC. Y coincidiendo prácticamente con la fecha,
sale una condena en primera instancia que fluctúa para varias personas entre 20 y 29 años. Efectivamente. A usted como padre que perdió su hijo, ¿lo reconcilia con la justicia mexicana este hecho? Absolutamente no. De ninguna manera puedo considerar yo que es justicia lo que hoy estamos conociendo como sentencia. ¿Por qué? Primero que nada, son algunos factores. Los más importantes están que se tendió un cerco de responsabilidades que dejó fuera de este proceso que hoy ha culminado una primera etapa a personas que tenían un involucramiento directo y de alta responsabilidad. Pudiera ser penal, pero no lo sé, pero sí moral y ética. Como el exgobernador Eduardo Burrs, como el exdirector del IMSS en aquel tiempo, Daniel Carantumé, y algunos otros funcionarios de ese calibre o de ese nivel. Primero que nada. Segundo, si hay una imposición de condena que van hasta los 29 años y yo hago, digamos, una media, establezco una media, sin ningún fundamento jurídico quizás, pero sí como ¿qué esperaría yo de la justicia por mi hijo? No alcanzan las penas. Estamos hablando de 49 vidas que se perdieron y de más de 100 lesionados en diversos grados. Algunos de ellos jamás recuperarán un miembro que perdieron porque les fue amputado, o jamás podrán tener una cero afectación en su cuerpo, que llega actualmente hasta el 85% de quemaduras. La verdad es que lo que es la condena en sí, las penas que se impusieron no son suficientes. Padre, usted vive una situación muy particular porque ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos, galardón que le fue entregado de propias manos del presidente Enrique Peña Nieto. Ahí estuve viendo hace un par de días atrás la fotografía. Pero al mismo tiempo, usted no hace concesiones respecto de su denuncia de la crisis global de derechos humanos que vive México. ¿Cuál es la receta para pasársela a otros miembros de organizaciones de derechos humanos? No, a mí me parece que le voy a dar un antecedente muy rápido. Soy religiosa y entonces yo tenía la idea de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Entonces muchos años nos querían dar un reconocimiento y yo decía no, que tu mano derecha no sepa que tu mano izquierda. Pero un buen día en 2010, CONAPRED, que es el Consejo Nacional de Prevención contra la Discriminación en México, me lo ofreció y lo supieron mis colegas y entonces dije, pero que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Entonces Jimena, una joven, me dice, mira, tú eres monja, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, pero a nosotros sí nos conviene que nos reconozcan, así que acéptalo. Entonces, a partir de eso empezamos a cambiar un poco la visión y lo que vimos es que era importante el que la gente supiera que el presidente o que el gobierno nacional estaba reconociendo el trabajo que estábamos haciendo. Es decir, nos daba una posibilidad de visibilizar de manera importante la situación de las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Y lo otro es que pues, nos queda muy claro, ¿no?, que toda esta situación se da, a final de cuentas se dice, son desapariciones forzadas, porque de alguna manera la responsabilidad de la seguridad de las personas es del Estado, ¿no? Él nos debe de brindar la seguridad. Y segundo, yo creo que lo que nos permite estar cerca es esa intuición del diálogo, de saber que el otro es igual que yo, que el otro también tiene vulnerabilidades que yo, así como riquezas, y tiene su parte de verdad, que la cual me puedo enriquecer si le escucho y él se puede enriquecer si me escucha. Entonces, cuando eso es posible, sentarnos, hablar y llegar a acuerdos, hagámoslo. Y cuando no, bueno, pues utilizaremos las manifestaciones, utilizaremos las diferentes plataformas para hacerlo. Pero todo esto con la idea bien clara de que necesitamos construir una sociedad más fraterna, más humana, ¿no? Profesor, entre las diversas crisis que afectan al Estado, una de las más importantes tiene que ver con la justicia. Usted organiza el día de hoy, cuando estamos haciendo esta grabación en sonido y en video, un seminario con el título sugerente de La justicia desde abajo, lo cual ilustra de una u otra manera el título, la falta de justicia a nivel institucional. Pero ¿qué otras cosas más ilustran esta justicia desde abajo? Bueno, demuestra, para empezar yo diría, la gran capacidad
dadas las circunstancias en que viven la mayoría de los ciudadanos mexicanos actualmente, de generar ideas prácticas de índole muy diferente para llamar la atención, hacer su propia investigación, ser muy creativa en las diferentes formas. Por ejemplo, el caso de los juicios ciudadanos que ejerció el movimiento por la justicia 5 de junio en Hermosillo, que me llamó mucho la atención, hasta las formas más controvertidos de los últimos años, siendo las autodefensas armadas, que también de alguna u otra forma, aunque no podemos estar necesariamente de acuerdo con sus decisiones, pero son padres de familia también, que cuando son entrevistados a ese nivel de buscar diálogo, con la disposición de escucharlas, pueden decir: yo hago eso por defender a mi familia y a mi casa, a mi patrimonio. Son una respuesta. Son respuestas de una sociedad, y en ciertas zonas del país bastante arrinconada, pero la perspectiva que buscamos con ese seminario es precisamente enfocar sobre lo que está pasando a esos niveles locales, y como se mencionó en los debates, también son elementos de esperanza, de búsqueda. A mí tal vez es una excursión extraña, pero a mí lo que me llama mucho la atención, con el énfasis en el diálogo y la pérdida de desconfianza, me hace mucho recordar algunos de los debates que aquí tenemos en esa parte del mundo, donde nos hacemos preguntas: ¿qué es lo que está pasando en Bélgica, en Holanda, en Francia, cuando hay comunidades de migrantes de diferentes religiones, donde vivimos, que viven excluidos, que tenemos muchos prejuicios, estereotipos, que no hay comunicación porque no nos hablamos, nuestros hijos van a otras escuelas, no compartimos espacios de trabajo, ni siquiera muchas veces compartimos el espacio público, el transporte público, y en esas condiciones la fuerza de la imagen, del estereotipo crece, porque no existen estas plataformas de diálogo o de conocerse o reconocer en el otro el humano, como decía la hermana. Entonces, creo que el objetivo es precisamente entender y hacer un panorama de lo que está pasando, y realmente hay mucha resiliencia, como se dice en español, en muchas sociedades. Yo, por ejemplo, conozco más o menos de cerca el caso de Ciudad Juárez, que hace 4 años fue la ciudad más violenta del mundo. Es increíble lo que está pasando allá en términos de regeneración. La gente sale otra vez a las calles, se organiza. El programa, en parte propuesto por el gobierno, sí ha tenido una efectividad, y las mesas que establecieron entre la sociedad y el gobierno sí crearon espacios para un acercamiento, y por lo tanto la búsqueda de soluciones nuevas. Una última pregunta para cada uno de ustedes. Usted, antes de lo que sucedió con su hijo, no trabajaba en derechos humanos ni nada por el estilo. No, y he de reconocer que en algún momento estuve en una posición contraria contra la manifestación social. Hoy lo reconozco porque creo que tengo que generar esa conciencia de no esperar a que nos alcance la tragedia, que nos alcance pues el agravio para hacer activismo, porque todos en alguna forma debemos de hacerlo, activismo social en el día a día, buscar generar cambios. No me queda más que reconocer lo que efectivamente eso hacía, ¿no? Entonces busco en cada una de las pláticas o oportunidades que tengo de hacerle ver a la gente que no se esperen a que les llegue, pues, para hacer algo. Que despierte. Exactamente, que despierte. Hermana, yo sé que producto de la religión y de la fe en Cristo, usted no tiene otra posibilidad que ser una mujer esperanzada. Pero puede darle contenido a esa esperanza en el caso de un país donde hay mucha gente desesperanzada. Bueno, yo estoy convencida de que aún en los momentos más desoladores,
en los momentos que pareciera que no hay una esperanza, hay un mensaje para cada uno de los que están viviendo o estamos viviendo esta situación. Y tenemos que descubrirlo. Yo me digo, Dios no me pide que yo salve el mundo. Yo soy tan pequeñita, ¿qué voy a hacer? Pero lo que sí me pide es que me comprometa con mi hermano que tengo al lado y luche con la injusticia, porque es la única manera de tener paz. Entonces, ese es mi compromiso. Estoy convencida de ello. Estoy convencida cuando hablo con las señoras cada miércoles, me dan 10 minutos para hablar con ellas, porque antes hablaba toda la hora, ahora ya nada más me dan 10 minutos para hablar con las familias que se juntan cada miércoles, las personas desaparecidas, alrededor de 50, 60, y yo estoy convencida de que el bien vence al mal, de que la verdad vence a la mentira, y de que tarde que temprano va a haber justicia y va a haber paz. Pero no nos va a llegar del cielo solas, lo tenemos que construir día a día, en lo pequeño, en cualquier actividad que realicemos. Entonces, yo creo que nos está tocando vivir momentos muy desoladores, muy tristes, muy amenazantes, porque los militares están tomando un poder cada vez más fuerte en México, pero a pesar de eso, creo que también hay oportunidades donde tenemos que caminar, y si no, cuando menos resistir, para que las generaciones que vienen encuentren un mundo mejor. Profesor, yo soy muy consciente de que los problemas que vive México solo lo van a resolver los mexicanos. Pero, permítame darle, para concluir, la opinión de un pesimista. Los países de la Unión Europea, que se han esmerado en los tratados de libre comercio que firman, de poner un capítulo especial de defensa de los derechos humanos, hoy día, según estos pesimistas, son superados por los intereses económicos y por los intereses comerciales, y se guarda un silencio bastante parecido a la complicidad. Dije que era pesimista el mensaje. Sí. Yo creo que muchas veces yo, por tantos años viendo incluso históricamente lo que sucede en un país como México, me inclino también a veces a esa posición pesimista por la misma perspectiva. Pero yo quisiera decir una cosa. Yo siento que escuchar la voz de aquí, de mis amigos y colegas, ambos, que eso a mí me sirve como, primero, para comprometerme con una visión sobre lo que pueda aportar la academia de una forma comprometida. Yo creo que nosotros, como antropólogos, como sociólogos, debemos dedicarnos a verdaderos problemas sociales que existen en el mundo, morales, económicos, éticos, obviamente, y no necesariamente en nuestra sociedad. Yo me especialicé en América Latina, y yo agradezco al tiempo y la confianza y la aportación de las ideas, porque me ayuda a ver lo que nosotros podemos hacer, no solamente en la academia, porque, como usted sabe, a veces nos consultan los periodistas en diferentes medios, sí, y yo veo una gran necesidad, particularmente en Europa actualmente, de seguir llamando la atención a lo que está sucediendo en México y en otras partes de América Latina, porque es necesario, porque hay tantos asuntos que atraen la atención, algunos de ellos bastante triviales, me atrevo a decir, que hay una lucha continua, y creo que esa es una parte en donde yo veo la necesidad, incluso la fuente de esperanza, para seguirlo haciendo, porque en parte mucho de la lucha social y la búsqueda de la verdad y la justicia en México se necesita atravesar por los gobiernos o por los otros actores a nivel internacional. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, en donde se dijo: necesitamos la ayuda de nuestros gobiernos cuando hablan a muy alto nivel con el gobierno mexicano, pero incluso organizaciones sociales en esta parte del país, como Impunity Watch. Hay diferentes órganos como Peace Brigades International, como Amnesty, Human Rights Watch. Estos pueden también hablarle a nuestros gobiernos para que reclamen, para que apoyan estas iniciativas locales que existen,
y hacen consciente al ciudadano en nuestros países. Ahí veo yo un sentido adicional a nuestro trabajo profesional, más allá de publicar y dar clases. Hermanas, señores, gracias por estas palabras de vida que tanto las necesita hoy día México. Gracias a Gracias a usted. usted.